Hola, ¿cómo están? Quiero darle una bienvenida a todos a un nuevo podcast RHI. Eh, bueno, el día de hoy quisiera compartirles con, con toda mi felicidad de que estamos con un súper invitado, una persona que conozco ya hace muchos años y que justamente ha sido una gran inspiración y que espero que en este podcast también se pueda transmitir esa inspiración que en algún momento me logró dar y sea justamente también de tocar un poco temas en los que él trabaja. Y la noche de hoy pues vamos a estar acompañados de un gran invitado que se llama Jimmy Pineda. Él es un profesor de filosofía, es cantautor, es compositor, letras de humanidades, en general es todo un artista bohemio. Entonces quiero darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Jimmy? Hola, Brian, muchísimas gracias por invitarme, por hacer este tipo de espacios que me parece supremamente pertinentes en un momento histórico con el que andamos nosotros. Nada, muy feliz de encontrarte eh, más de esta manera y muchas gracias por la invitación. De nada, siempre bienvenido a estos espacios y bueno, a seguir con esa idea de poder apoyarnos a todos pues, nuestros conocidos y a todo un vínculo muy grande. Bueno, un poquito de contexto quisiera darles. Jimmy Pineda fue mi profesor de filosofía cuando estaba en el colegio. Él justamente fue también una de las personas que sembró en mí esa semilla, o bueno, esa duda que me llegó después por caminos un poco boscosos como lo es la filosofía, de la cual ya he logrado salir. Y bueno, sí, él fue una persona que realmente me inspiró mucho. Y aparte de ser profesor, también una de las cosas que era más llamativa en ese entonces, hagan de cuenta, imagínense esto, un pelado de 12 13 años, pues era verlo que también componía música y no cualquier tipo de música, sino con letras enfocadas en filosofía, en las humanidades. Y ese va a ser justamente el día de hoy nuestra temática, la filosofía y la música. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, es, Brian, una conexión bastante, creo que profunda la que existe y siempre ha existido entre estos dos ámbitos de la humanidad, la música y la filosofía. Creo que muchos han hablado, han hecho teorías desde Platón, pues yo creo que todos han hecho su teoría, pero en suma, y yo creo que lo que muchas personas hace que se acerque más a la filosofía, no son los autores y los textos de ellos como tal, sino es esa inquietud y esa curiosidad porque, pues como ya sabes, todos somos filósofos de alguna manera desde muy chiquitos cuando empezamos a cuestionarnos y a preguntar. Y la música logra ciertos estados que la filosofía igual logra, ¿no? En eso sí coincidimos, creo que todos los que de alguna manera nos metemos en estos campos filosóficos. Esa capacidad para mostrarnos, sin un discurso teórico exacto, las esencias de las cosas mismas, esa capacidad para abstraernos del mundo. No sé, creo, no recuerdo cuál era el filósofo, creo, no sé si era Schopenhauer, que decía que era la única herramienta capaz de sacarlo a uno incluso de la voluntad, porque nosotros somos presos de la voluntad, pero la música tiene esa capacidad. Entonces yo creo que ese vínculo entre estas dos asignaturas, la música y la filosofía, es profundo, es ancestral. Entonces por eso me llamó mucho la atención esta invitación a la charla y pues no sé cómo la vayamos desarrollando, pero creo que en principio podemos decir que son dos cosas sin las cuales el hombre no puede vivir inevitablemente. Lo forjan de alguna manera, la música y la filosofía como tal. Bueno, no, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay una conexión eh, bastante cercana en cuanto al tema también. Pongámoslo desde otro lado, tal vez un poco del misticismo o esta
curiosidad que desemboca tanto en lo que es la música y lo que causa la música, como lo es la filosofía y lo que causa la filosofía, que nos hace cuestionarnos, nos hace sentir, entonces nos causa pues un caudal de emociones muy grande y siempre van muy relacionados y que pues no solo tiene que ver con la música, sino que con distintas expresiones de arte, que yo creo que también por ese lado es que de alguna manera en este momento te podemos definir como un artista que no solo toma la filosofía en una manera de expresión que es como la música, sino en otras maneras. ¿Cómo haces ese proceso en otro tipo de arte? Yo, yo creo que a mí me pasó lo mismo que a ti, Brian, cuando estaba pequeño. La filosofía respondió a preguntas que yo tenía desde muy niño. Claro que tuve un problema y es que desde muy niño, cuando estaba en el conservatorio estudiando música a los 9 años, me sentaba en la sala, en el tercer piso, a escuchar a un profesor o algún estudiante tocando piano y escuchaba Beethoven, escuchaba Bach, escuchaba Mozart y me sentaba, ponía la guitarra y me sentaba y empezaba a pensar yo a los 9 años solito por allá en el CAM y tenía que devolverme solo también hasta mi casa. Empezaba a pensar en lo que significaba el que yo estuviera allí, sentado, solo. Cuando a los niños a los 9 años siempre están con los papás, no están solos, están acompañados. Pero yo tuve esa, digamos, esa fortuna de encontrarme con la soledad muy rápido y la soledad te genera preguntas. Entonces, digamos que en principio fue la música realmente la que empezó a contestar preguntas. La música silenciosa, esa música sin letra, ¿no? Esa música clásica que se le presenta a uno al principio, te llevaba a estados. A mí me generó estados emocionales que respondían a preguntas muy concretas. La pregunta por, bueno, ¿y esto de la soledad qué significa? Y entonces lo entendía con Chopin, ¿sí? Esto de la alegría qué significa, entonces me encontraba a Beethoven, ¿sí? Esto de la furia, entonces me encontraba bueno, con Tchaikovsky, con autores así muy particulares. Entonces empecé a identificar sonidos musicales con emociones que respondían a preguntas. No me preguntes cómo en ese momento era posible, pero era posible. Y luego, cuando ya me encuentro un poco más adelante con mi profesor de filosofía, que empieza a mostrarme la canción latinoamericana en general, yo era muy de la guitarra nada más, y este hombre me empieza a mostrarme la canción latinoamericana y me doy cuenta que había algo que se sumaba a esa respuesta que traía la melodía, ¿no? Que era la armonía. Entonces se juntan la armonía y la melodía y me traen ideas concretas. Cuando se empiezan a presentar esas ideas concretas sumadas a la música, yo dije, wow, aquí hay una herramienta con la que yo puedo resolver mucho más que una sola pregunta. Puedo entablar una conversación conmigo mismo. Sí, fui muy existencialista desde chiquito, eso sí, mi mamá estaba supremamente asustada. Yo a los 13 años me encerraba toda una tarde, todo un día, y no escuchaba nada más que música, y me decía, venga, pero usted, ¿qué está haciendo? Y yo, no, estoy resolviendo mi existencia, a ver qué voy a hacer con ella. Ella me miraba como, uno, este muchacho va a tenerlo que llevar al psicólogo, pero, pero al final el profesor de filo empezó a hacerme comprender que cada uno tenía su manera de encontrar esas respuestas. Y yo había encontrado mi conducto, que era la música, y luego se suma la filosofía con la generación de ideas, de pensamientos, de posibilidades, de mundos y de realidades. Entonces, al conjugarse allí, me doy cuenta de otra cosa ya más o menos a los 14 15 años, y es que tengo que empezar a narrarlo, lo que yo vivo y lo que yo siento con la música y con estas grandes preguntas que me deja también la filosofía, ¿no? E intento empezar a dar respuesta entonces a los interrogantes que se me siguen presentando en cada etapa de mi desarrollo de crecimiento. Y de repente volteo a mirar alrededor, Brian, y me doy cuenta que estoy solo, que solamente el profesor me entendía lo que yo decía o lo que yo pensaba, y es frustrante en principio porque los pelados andan en otro tipo de mundo. Entonces empiezo a hacer el análisis desde muy chiquito de qué tipo de música escuchan mis amigos que no logran comprenderme o por qué yo no logro comprenderlos a ellos. Entonces me meto a escuchar otras músicas y encontré otros estados de ánimo
Y luego es la filosofía la que me intenta explicar más o menos eh, cuál es ese talante que tiene la filosofía como un instrumento trascendental en el ser humano, que logra incluso generar estados de ánimo, generar estados de pensamiento, generar sistemas de creencias, costumbres, y empecé a cuestionarme. Yo tomé línea entonces, ya muy pelado, dije, bueno, ok, esta es la música que no me gusta, porque no me gusta la sintonía en la que me pone, no me gusta el- la simplicidad, no la bella simplicidad, sino digamos que me pone en una sintonía demasiado básica, más bien, sería el término, demasiado básica para apreciar la vida. En cambio, una canción de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Mercedes Sosa, de Víctor Jara, me ponía en sintonía con la historia y entonces empecé a entender muy chiquito al Hegel que me enseñó mi profesor, pero al Hegel muy básico. Y cuando ya llego a la U, a la universidad, y empiezo la carrera de hacerme profesor porque quería de alguna manera también hacer lo mismo que hacía mi profesor, empiezo a comprenderla de otra forma y es cuando me vuelvo cantautor, cuando decido empezar a hacer letras que tengan armonías, que logren un estado específico del alma y que generen, por lo menos, generen preguntas, estados de ánimo que nos lleven a hacer eso que yo quería desde chiquito, a encontrar una manera distinta de resolver esas grandes inquietudes que todos los seres humanos tenemos. Al punto ya ha llegado la música hoy día, que bueno, ya no sé si supongo que llegaremos a ese momento de la discusión o de la charla más bien, y es que la música ya no genera esos estados, genera estados que por el contrario embolatan la pregunta, la pierden de vista del horizonte de sucesos del ser humano. Y en ese sentido creo que empezamos a habitar el mundo de manera muy distinta. Entonces ahí es cuando yo decido tomar una postura y es, yo asumo mi vida como escritor, como mi vida como profe, mi vida como pintor, la asumo desde un lado del mundo que genera un tipo de música específica que genera pensamiento a la par. No, no me gustó mucho la música que no generaba ese tipo de estado, sino que generaba más bien otro tipo de situaciones como, no sé, como el resaltar de los instintos, ¿no? Que es lo que se ve hoy día. Pero en medio de la debacle del mundo yo no podía simplemente perderme en el instinto de no hacer nada o en el instinto de escuchar un boom, 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 solo por escuchar un boom, boom, boom. No, entonces ahí tomé una postura y creo que hasta el día de hoy la he sostenido y la he fabricado y creo que de alguna manera ha servido para que otros seres eh, en esa misma sintonía de sensación, de pensamiento, de trascendentalidad, pues como que también se alinean un poco. Y me di cuenta de repente que sí, que somos muchos. Lo que pasa es que estamos muy escondidos. No, y bastante interesante y realmente quisiera resaltar todo, pero hay que ir por partes. Y digamos que una cosa curiosa y que a la vez me encanta es como ese papel del profesor que, que te enseña y que te deja una semilla y que justamente pues para mí es muy curioso porque de alguna manera también pues quisiera decir que ese propósito con el cual entraste a la universidad, que era poder transmitir lo que el profesor te dio, pues de alguna manera sí, sí lo pudiste hacer y pues hoy en día justamente estoy en estas actividades y en este carácter de querer difundir, pues acercar a esas personas que, como comentaste ahorita al final, pues están como ocultas, conectar a esas personas, pues con todos, divulgar todo ese pensamiento. Entonces me parece muy curioso y me parece pues que realmente son cosas que, que nos llevan a más preguntas, que nos hacen preguntarnos cómo es que sucede todo esto. También resaltar sobre lo que dice después de la música, como hay tal vez una música que lleva a un tipo de estados y usualmente el tipo de música con la que te comprometiste y eso muchas veces es la música que sigue resonando a pesar del paso del tiempo. Es decir, tenemos muchas canciones, muchas épocas, géneros distintos, pero muchas veces esas canciones que buscan dar un mensaje, que son canciones comprometidas del autor y con una idea clara,
son las que más perduran porque buscan quedarse en los estados de la gente y demás, que muchas veces pues también no, no sé si decir que también por la cantidad de música a la cual tenemos acceso en este momento, pues pueden refundirse entre tanto contenido, pero pues digamos que igual hay muchas personas que siguen en ese trabajo como Jimmy lo está haciendo, de comprometerse con algo y seguirlo haciendo, y eso me parece bastante, pues bastante bueno de resaltar y pues de todas esas situaciones, aparte de pues lo que nos contabas de cómo pues la música fue lo que llegó primero y luego llega la filosofía de algún modo a, a acabar, o bueno, a responder cosas que ya estaban planteadas o a darle una forma a esas ideas planteadas anteriormente. Entonces, pues ahí se sigue como viendo esa conexión de la filosofía. Bueno, algunos dirían que la filosofía, más que ser una carrera técnica y todo esto, pues sigue siendo es como una carrera de vida, una forma de complementarse, de complementar al ser humano, que es tan necesario y que últimamente pues no se le está dando el espacio que debería tener. No sé qué consideras. Eh, Pasa que, y bueno, ustedes lo saben como académicos, la idea ha sido durante las últimas décadas quitarle camino a esta, que es más que una asignatura, como es esta mirada humana, la filosofía, eh, por una razón muy específica. Nosotros tenemos unas bases fundamentales a la hora de ponerla en práctica y es el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y propositivo, empezando, pues, si hablamos como de lo que realmente necesitamos en competencias y desempeños en los seres humanos. Pero más allá de ese encuentro, yo lo que he sentido siempre con mis estudiantes, y yo lo sentí cuando fui estudiante también, es que la clase de filosofía era ese espacio en el que yo podía soltarme como ser humano y hablar de cosas que normalmente la sociedad, la familia, mis entornos básicos no me permiten hablar o más bien ya tienen sesgado, ¿sí? El discurso. Entonces, es en esa clase donde se da esa apertura y claro, pensarse hoy día un mundo sin filosofía es pensarse una sociedad que no tiene ese espacio desde chiquito. Yo aprendí a querer mucho dentro de todos mis estudios también a ciertos personajes y aprendí a querer mucho a personajes como Freud o como Nietzsche. Y con Nietzsche que, no sé, que él era muy visceral, ¿no? Decía que esto, o sea, un mundo sin música, así como un mundo sin música sería algo muy tóxico para el cuerpo humano, pues un mundo sin filosofía sería, yo creo que el acabose absoluto del humano como humano. Ya no tendríamos espacio para ser nosotros mismos. Eh, yo creo que esa sigue siendo una pelea que tendremos que dar los académicos, más allá de lo que tal vez en algunas universidades se crea que se tienen que seguir enseñando las teorías básicas, es lo que hay detrás de esas teorías básicas. Cada filósofo, cada escuela nos trae interrogantes. Todos tenemos una época antigua, todos tenemos una época medieval en nuestra vida. Y si vemos en etapas de desarrollo, todos tenemos una época en la ilustración, cuando empezamos ya a soltarnos de nuestra autoridad y el discurso filosófico es el que le da forma a ese desarrollo que vamos teniendo en nuestro crecimiento humano. Y si no está ese espacio, eh, pues pasa lo mismo que cuando no está esa música que me permite a mí comprender la parte trascendental de lo que soy. Si yo soy solamente un mecanismo, no sé, hablando de una manera muy newtoniana, si yo solamente soy algo mecánico que puedo simplemente desarmar y volver a armar y ya, y no hay nada trascendental, pues entonces soy altamente reemplazable y creo que el hombre contemporáneo se convirtió en eso, ¿no? En un ente reemplazable, modificable y que ya no tiene ningún lugar en este espacio que habitamos, por lo menos no en un lugar importante. Pero la música que que te lleva a la comprensión de lo que realmente sos, eh, pues te ubica. ¿Sí? Entonces, si la filosofía te ubica y la música también, hombre, qué bueno un mundo lleno de cursos de filosofía
de espacios filosóficos, no necesariamente la clase de filosofía rigurosa, sino que bueno, un mundo de ágoras, ¿no? Lleno de espacios filosóficos en la escuela, en la calle. Me parece muy interesante ejercicios que han estado haciendo algunos personajes en Latinoamérica como Darío Strasberg de sacar la filosofía a la calle, por ejemplo, de hablar con la gente y contarle algunas historias de lo que hemos vivido nosotros. Eso me parece muy interesante. También como cuando nosotros como músicos, lo digo a nivel personal, nos vamos para una vereda, para un corregimiento o simplemente vamos a donde están los muchachos allá haciendo la protesta social y compartimos lo que pensamos a través de la música y ellos sienten esa sintonía de acompañamiento, entienden que hay otros seres humanos que como ellos también tienen la misma necesidad, sienten lo mismo, viven lo mismo y sienten que no están solos. Entonces, ¿a dónde voy? La filosofía hace, junto con la música, que te des cuenta de quién eres tú y segundo, de que no estás solo. Yo creo que alguna vez leí un libro, no recuerdo cuál de tantos, que decía que era místico más bien, decía algo así como que los planetas giran gracias a un magnetismo. Ese electromagnetismo genera una frecuencia y esa frecuencia inevitablemente es un sonido. Entonces la persona que me mostró el libro aquel me decía, mira, tú eres músico, por tanto generas vibraciones y generas sonido. Por tanto, si las frecuencias que generan sonido en el universo sostienen el universo como está, girando donde está, y a las distancias precisas para que haya vida y para que haya estrellas y todo lo demás, pues tú de alguna manera eres parte de esa frecuencia que sostiene el universo cuando haces música. Entonces, cuando alguien te dice eso y te entrega un libro y lo entiendes como músico y lo entiendes como profesor de filosofía, no como filósofo, para eso hace falta mucho, comprendes la dimensión de lo que estás haciendo. Entonces, qué bacano cuando uno con la música o con la filosofía logra que un pelado de 14, que una señora de 30 años, que un campesino de 60 comprenda que no está solo y comprenda que está en un nivel de vibración único, particular, irrepetible y se fascine. Yo creo que allí está el quid de las dos, de la música y la filosofía, fascinan. ¿Sí? Nos asustan a ratos, claro que sí. Nos generan muchas sensaciones, claro que sí, pero principalmente fascina el alma y eso hace que te vibre la más profunda piel y ahí es cuando te sentís vivo. Entonces yo si quito la música y quito la filosofía del mundo, no sé, se me haría algo, oh, algo difícil de sostener. Sí, no. Y pues creo que hay que resaltar también eso que dijiste, la necesidad de los espacios filosóficos, esa necesidad de no solo dejarlo como en algo académico, no, no solo es la clase, sino que la filosofía tal vez de alguna manera la han querido sacar es justamente porque no se puede adaptar lo que es la filosofía en un espacio meramente académico de producto. Es decir, una cosa es una clase de filosofía donde te comienzan a dar los distintos autores y tienes que hacer un quiz sobre esos autores, a realmente entender cómo llegaron a esas preguntas, cómo llegaron a esas respuestas, qué significan para ti todo eso y creo que eso solo lo puede dar es desde espacios filosóficos, sean netamente de la filosofía o netamente de un estado humano, artístico o demás. Y bueno, también queriendo conectar un poco todo esto del espacio y la música, me gustaría preguntar, y es que hace un tiempo compusiste una canción justamente para la revista Horizonte Independiente y para la primera Convención Internacional de Humanidades. Entonces, también quisiera preguntar cómo fue toda esa experiencia, todo ese proceso. Eh, sí, cuéntanos un poco cuál fue la motivación detrás. Bueno, es un bonito encuentro la creación de esta canción, que, bueno, que debemos pues el, el nacimiento a la revista Horizontes, a Nicolás, que es quien me convoca por una amiga aquí en Cali, también profesora de filosofía, Valentina. Y bueno, y aparece la excusa de hacer una canción o la idea de hacer una canción para un evento internacional de humanidades.
Entonces, el solo hecho me llamó poderosamente la atención. Además, el hecho de que alguien quiera que se haga una canción para este tipo de eventos es muy extraño. Entonces, yo pensé por un momento, bueno, llamaron precisamente a un ser extraño para hacer algo muy extraño, que era una canción para un evento de humanidades. Inmediatamente me senté a tratar de analizar cómo poder poner en una canción y en una letra y en una música específica, porque también además estaba el cuento de que sigue escuchándose muy colombiano. Tenemos esa particularidad que tenemos que amar, ¿no? Lo que somos, lo que es, cómo sonamos nosotros, que es lo que creo que se nos ha perdido y por eso mi idea de insistir mucho en nuestros aires colombianos. Entonces sabía que de base tendría que estar eso, tendría que sonar un aire colombiano porque era una excusa muy buena para mostrar lo que somos y lo que hacemos al mundo. Y luego viene ya el proceso de la creación de la letra, ya una vez entrada en la melodía, en la armonía, ok, ya estaba lista, se cuadró muy, esa sí se cuadró más bien como rápido porque habían unas ideas previas también. Entonces encontraron esas ideas previas, el canal preciso cuando aparece Nicolás con la revista Horizonte a pedirme esta canción. Entonces creo que estaba esa melodía esperando allí, se modificó, se arregló, se organizó y quedó listo. Pero cuando viene la letra ya viene el otro desafío y es, eh, creo que era una necesidad también. Las cosas, creo que muchos creemos en esto, que casualidades no hay, más bien causalidades. Creo que las cosas se nos presentan por alguna razón, como cuando el Taita Querubín por allá alguna vez en una toma ya en el Sibundoy me dijo, eh, a uno le llega el maestro cuando está preparado para escuchar la lección. Y yo creo que llegó el momento justo para expresar cosas que venían en el alma hace mucho rato y en el pensamiento. Entonces siempre he visto en la canción la oportunidad de comunicar lo que nos pasa, pero siempre con el antecedente para que no olvidemos la historia. Creo que algo que presenta una línea dentro de mis 4 trabajos discográficos ya al día de hoy, de canción social colombiana y canción propuesta, ha sido eso, que siempre he tratado de hacer memoria. Y yo creo que la música colombiana, por ejemplo, en el caso nuestro, la verdadera música por eso es trascendente y no pasa de moda. De hecho, nunca se pone de moda, simplemente se aparece, se queda allí y permanece a través del tiempo. Es esa capacidad que tiene para escribir lo que pasa. Y los libros nos los pueden borrar, nos los pueden quitar, los pueden poner carísimos, el centro de memoria histórica nos lo pueden intentar eliminar, pueden hacer lo que quiera, pueden manipular los medios de comunicación, pero la canción se va a filtrar de alguna manera siempre. Y si esa canción contiene los sucesos de lo que hemos vivido, sobrevive el suceso como un rastro histórico. Me acuerdo de los cantos de gesta, me acuerdo de los haiku, me acuerdo de las odas, ¿no? Que era la manera en que se comunicaban anteriormente las cosas que pasaban. Pues nosotros los cantores seguimos haciendo esa misma labor. Y ahí es cuando empiezo ya a escribir la letra de Humanidades, que tiene aproximadamente 7 estrofas y en ellas arranco desde los inicios del pensamiento humano. O sea, se me ocurrió la idea de empezar con el mito de la caverna de Platón, ¿no? Nuestra oscuridad, nuestro mito actual, ¿no? Donde vivimos pegados a una pantalla y no vemos lo que nos está pasando realmente. Y ahí arranqué. Empecemos con nuestro estado, la narración de nuestro estado, luego la narración de nuestro miedo, nuestro instinto más profundo y nuestro miedo más profundo, porque inevitablemente como sujetos históricos somos el reducto de lo que han hecho con nosotros, una sociedad de 200 años, ¿no? Es una sociedad muy joven, muy párvula, y ha sido vulnerada y superada y lastimada y lacerada desde que empezó, desde su niñez. Entonces, claro, hablamos de un medioevo en nuestra niñez, en nuestra más tierna infancia, que nos generó ya demasiado miedo y oscuridad. Pero entonces prosigo en la letra ya presentando, bueno, digamos que nuestra actualidad, cómo empezamos a darnos cuenta que este silencio, como dice la letra, este silencio analiza. Si tanto silencio nos generó el miedo, que hemos empezado a pensar y analizar lo que nos pasa. Yo creo que también la cuarentena, la llegada de la pandemia, que fue un suceso muy particular, me encanta haber podido estar vivo para vivir una cosa de estas.
Lo que no me encantó fueron otras cosas, pero igual lo mío siempre como sujeto histórico, qué bueno poder contar, ¿sí? Que estuve en esta vaina y que pudimos tener a la sociedad encerrada y en silencio y que por primera vez se tuvieron que mirar a la cara, soportarse, enfrentarse a sí mismos y ahí nos dimos cuenta de quiénes éramos nosotros, quiénes son los que están al lado, quiénes quedan y quiénes no. Y ahí eso inevitablemente genera crisis, ¿no? Entonces viene la crisis existencialista en la siguiente estrofa, ¿no? Y el hombre se da cuenta de su crisis, se da cuenta que ya no tiene identidad, pero eso, claro, pues la crisis tiene que explotar y tiene que generar algo, tiene que generar un nuevo universo. Y al final de la letra de la canción Humanidades, pues obviamente pues ya tiene la reflexión, ¿no? De todo ese análisis histórico de lo que somos. Y, y ahí es donde yo siempre en todas las letras meto el mensaje. Yo por eso siempre he hablado de canción mensaje más que canción protesta. No es protestar por protestar, es simplemente reaccionar, como diría Foucault, cuando se presenta el poder, inevitablemente se presenta la reacción, ¿no? Que somos nosotros mismos históricamente en estas circunstancias. Y ahí es cuando yo siempre meto el mensaje. Yo tengo que dejar algún mensaje claro, clave, y esos mensajes siempre tienen el tinte filosófico, es decir, eh, por ejemplo, te digo algo así de la letra, si el humano no se piensa, tiende a desaparecer, si la fe mercantiliza ya no tiene validez, ¿qué sería de la tierra si la gente no se ve? ¿Qué sería de la gente si no hay nada que comer, que es nuestra actualidad? Y al final no dejemos que este cielo se nos caiga por desdén, somos uno con el tiempo, el axioma de volver, que asumimos el legado con el otro en nuestro ser, ahí hablo de la alteridad necesaria, tenemos que habitarnos desde la alteridad, el mañana será nuestro, humanista y por deber. Pues siempre trato de terminar así, después de hacer un profundo recuerdo de quién eres, llegar a una enseñanza. ¿Y por qué lo hago? Porque desde muy pelado comprendí lo que después leí por allá en algunos filósofos, es que la historia soy yo soy la historia, yo soy el compendio de todo lo que ha pasado, lo que pasa y de lo que va a pasar, soy yo como sujeto y ese yo desaparece cuando lo comprendo y ese yo se convierte en un nosotros. Entonces ahí, pum, en esa explosión de pensamientos, canalizo toda esa idea a través del bambuco y de la música nuestra y sale la canción Humanidades. Y al final, bueno, creo que ya Nicolás, que es el que me la pide, me confirma cuando la escucha que alguito logramos, ¿no? Alguito logramos eh, para que hubiese, por lo menos, creo, una buena excusa para unirnos, por lo menos en principio, los que hacemos parte de las humanidades. Entonces ahí está como el trayecto de cómo se hace y de lo que pasó con Humanidades y espero obviamente pues que la canción eh, coja su camino. Yo ya aquí la suelto, la solté ya y ella tendrá su propio camino en los oídos y las voces de otras personas porque cuando uno saca la canción deja de ser de uno, así como cuando uno suelta una teoría filosófica ya no es de uno, es de la humanidad, es de la... Sí, claro, se convierte en algo propio de, de los demás, de cada persona y cómo reacciona ante ese producto, ante ese hecho. Y pues muy certeramente la canción va a llegar a muchos oídos y va a dejar muchas emociones. Y también, pues, hablando un poco de la canción y todo esto que nos comentábamos, de alguna manera creo que se podría pensar en cómo al final, pues, las humanidades entran en una situación de ser desdeñadas, de ser despreciadas, de entrar en una crisis, pero tal vez como que el mensaje o el axioma que queremos los humanistas es, no, las humanidades siempre van a volver y ese creo que es como el mensaje también que se ha tornado un poco en las últimas reflexiones y es siempre vamos a necesitar de ese punto humano, porque si no tenemos eso, ¿qué nos diferencia de máquinas sin más que un código ahí que nos tiene en la vida sin nada profundo? Y es que las crisis a veces es lo que nos ayuda a sentirnos vivos, dicen muchas veces.
Entonces, pues también creo que esa canción refleja no solo tal vez la posición de una persona o de varias personas, sino también de las humanidades propiamente dicho. Y ojalá y pues que lo escuchen mucho y se reproduzca y llegue a muchos oídos que sé que va a ser el caso. Entonces, pues también te quería agradecer por eso y creo que es una labor muy buena. Creo que es un punto interesante y que como ya lo mencioné es algo que se valora ese mensaje y como lo dices, es dejar algo en las personas y es soltar, porque muchas veces también sucede que con la música, con el arte, con todo esto de que se piensa que le pertenece solo el autor, cuando en realidad al soltarlo parece ser que va a la deriva y va conectándose con los demás. Creo que es un punto bastante interesante con lo que nos cuentas. Yo creo que la música y la filosofía. Estamos hablando de dos cosas al mismo tiempo y creo que es un bonito encuentro. Son dos herramientas que generan tejido social. Yo creo que ahí hay algo importante y fundamental. Hoy día yo sé que se utiliza mucho la palabra en trabajo de campo, ¿no? Esto del tejido social. Algunos lo comprenden, otros no, pero el que intenta comprenderlo lo hace de manera teórica, otros lo hablan para conseguir presupuesto y estamos los que hacemos el tejido, ¿sí? Que somos los que vamos a crearlo con otras personas, soltamos la atarraya y de repente ni siquiera nos damos cuenta de la dimensión de lo que soltamos. Voy a poner un ejemplo, te voy a contar. Hace algunos años ya atrás, bastantes años, hice una canción para los desaparecidos en Colombia. Había una cantidad de desaparecidos bastante grande por el conflicto armado y tanta violencia. Y cuando estuve en un encuentro especial donde se estaba como intentando ayudar, ¿no? Para el encuentro de estos desaparecidos, encontrando la verdad, la búsqueda de la verdad, que también es otra cosa muy tenaz. Nos devolvieron de ese encuentro porque pues, habían levantado a todo el mundo a bala. No pude ir, el cantautor no pudo ir. Yo llegué y me senté conmocionado, triste, dolido, ¿sí? Por lo que pasaba. Y me senté a escribir una canción que se llama Hombres de Hierba, hace parte de mi primer trabajo discográfico. Y Hombres de Hierba la solté, y la solté en lugares, lo grabé en un CD y lo regué. Nunca mi intención ni ha sido, ni creo que será aparecer pues en los grandes medios. No, no, no. De hecho, creo que este tipo de canciones no aparecerían en los grandes medios. Pero sí logró con la atarraya regarse de tal forma que generó un tejido enorme. Y hace un par de años atrás me invitaron a un encuentro de cantautores, encuentro latinoamericano de cantautores en Duitama, Boyacá, que se llama El Sinsón. Yo nunca había ido a Boyacá, yo nunca había ido a Duitama. Llegué y empecé a cantar esa canción, Hombres de Hierba, y sorpresa para mí, para mis adentros más profundos, para mi ser más profundo, la sorpresa fue que mucha gente se sabía el coro y yo no soy famoso. Brian, yo no soy famoso, soy un cantante de este pueblo y solté una canción. Ese día mucha gente se dio cuenta que la canción era mía, pero la habían escuchado y el efecto había llegado. O sea, quiere decir que logramos el propósito, se logró. Y era lanzar un grito desesperado para decir, hey, los desaparecidos, pongámosles cuidado porque podemos ser nosotros y ellos están aquí, ¿sí? Y van a resucitar con nosotros también. Era un llamado de, hey, no estamos solos, no estamos solos. Y ese tejido se hizo. Entonces me parece muy interesante cuando haces canción con pensamiento, ¿sí? Con pregunta, con interrogante. Cuando uno escribe una canción o cuando uno compone una melodía, lo digo como músico también, para los que hacían música clásica también creo que lo entendían muy bien, uno llega a lo más profundo de uno como individuo, y allí en lo más profundo de uno como sujeto encuentra lo común, ¿sí? Ahí se pierde como la especificidad de mi vida particular, ¿no?
aquí, mi vida, mi familia, mis amigos, o sea, esas historias personales que escribo. No, cuando voy a lo más profundo de esas experiencias, siempre encuentro eso que me conecta con los demás. Por eso hay esa identidad con los otros seres humanos cuando escuchan estas músicas y por eso estas músicas seguirán trascendiendo, porque hablan desde lo más íntimo del ser humano literal, más allá del cantante o más allá del autor, y ahí es cuando se suelta. Entonces creo muy importante que si lo podemos seguir logrando, sería muy bonito, o sea, sería decir al final de nuestra existencia, lo logramos, logramos ser tejido, logramos soltar, ¿sí? Redes que, que unieron personas, ¿sí? Independiente de mí, y que incluso me unen a mí, a personas que yo no conozco, pero sé que estamos conectados. Esa conexión, que incluso la nueva, el nuevo intento de ciencia que aparece hoy, ¿no? La física cuántica y esto, intenta revelar de alguna manera con un discurso muy oscuro. Esa conexión es antiquísima y creo que la música y la filosofía ya la habían labrado desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, sigue siendo muy interesante y ojalá eh, esta labor pueda seguir continuando su camino. Sí, sé que así será y seguirá, pues justamente haciendo eso, creando los tejidos, que más que hablarlos y solo analizarlos es justamente esa necesidad de la acción, de, de ser parte del tejido y lo que explicabas. Y pues no me imagino cómo habrá sido ese sentimiento tan maravilloso de encontrarse que algo que se había soltado estaba llegando a distancias lejanas y donde no se había tenido, pues digamos que una referencia antes. Entonces sí, eso creo que es cosas maravillosas que también hacen parte de decir qué maravilloso es estar vivo y poder hacer todo eso, poder compartir todas estas expresiones. Bueno, el tiempo lastimosamente ya no nos acompaña tanto, estamos acabando esta charla, pero sí me gustaría cerrar justamente abriéndote el espacio para que con tu voz nos recomiendes dónde podemos encontrarte, cómo podemos encontrarte y encontrar esos tejidos de los que has estado construyendo. Bueno, mira, yo soy eh, un hombre un poco, manejo muy bien la tecnología, sé que ha sido una buena manera digamos que para regar un poco la música, el trabajo, pero, pero más allá de plataformas, creo que la que me he dispuesto a utilizar ha sido la plataforma de YouTube. Me encuentran como arroba Jimmy Pineda en YouTube, en Instagram también, pero principalmente YouTube, porque las canciones, aunque tienen derecho de autor, yo no tengo por qué ponerles un derecho de autor. Ahí sí peleo mucho con la norma un poquito y las dejo para que la gente se las apropie, se las robe, se las lleve, se las agarre, se las quede, las ame, las odie, no sé, pero ahí se las entrego. Entonces en el arroba Jimmy Pineda, así con doble M y con I de puntico, las dos, siempre digo de puntico porque hay gente que no entiende la I latina, Jimmy Pineda, ahí me encuentran inmediatamente en YouTube y ahí encuentran la música gratis para descargar, porque la pueden descargar también. Y pues aquí en Cali, en algunos espacios como por ejemplo la librería Libertienda, en espacios culturales, he estado como dejando la USB con todo el trabajo discográfico, que son 4 trabajos ya al día de hoy. Y bueno, seguiremos como regándola de esa manera por ahora. Y principalmente pues aquí estoy para ir donde me necesiten también, donde sea necesario ir a poner la canción, pues ahí estaré. Y vayan, pues muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación que me deja muy contento además de saber de ti, de ver este desarrollo de tu ser y muy contento de estas conexiones nuevas que nos da la vida. Entonces, muchísimas gracias y espero que la noche haya sido productiva. Claro que sí, fue muy productiva y como le dije desde un principio, esto fue una charla muy especial por toda esa conexión y todo ese tejido que justamente
se ha formado y bueno, también, aunque no está en este momento, sí quisiera agradecerle a nuestro director de la revista, Nicolás Orozco, que fue la persona con la cual pues, quien conectó a Jimmy con la revista y con todo este evento que se dio, y que también pueden encontrar la canción de Jimmy y que ojalá la encuentren y la hagan suya en nuestro evento. Entonces, pues quisiera agradecerle a él también por haber logrado esta conexión. Realmente no me imaginé que en algún punto iba a estar en este momento del tiempo. Entonces, bueno, quisiera agradecerles a todos por habernos escuchado nuevamente y que estén atentos a nuevos programas. Quisiera despedirme y desearles que estén muy bien. Hasta un nuevo programa. Hasta luego.